Cuento número 75. La mirada del venado misterioso. En una manada de venados vivían muchas familias felices. Todos estaban tan organizados que respetaban el tiempo de los demás y se reprogramaban para alimentarse. Cada grupo de familia iba en tiempos diferentes y se protegían entre sí. Los peligros a los que estaban expuestos los venados eran múltiples. Tenían que seleccionar siempre a uno para que les avisara de cualquier peligro. No se podían confiar porque ya habían tenido pérdidas en su manada y no querían exponerse de esa manera. En el año siempre había una época en la que se unían nuevos venados. Antes de incluirlos, se realizaba una selección muy minuciosa para que no se tuvieran intrusos dentro. Estaba muy precavido porque se enteraron que en la manada de pingüinos tuvieron un intruso. Era un gato del mismo color y al poco tiempo de haberse ganado su confianza se devoró a una familia completa. Esa noticia se puso en todas las manadas y desde entonces todos tenían un control muy estricto. Era un día muy caluroso, había muchos candidatos que querían ser parte de la manada, los había de todos los tamaños, estaban los débiles, los fuertes y los sospechosos. Trío era el venado encargado de la selección, era el venado más astuto de todos, además porque era el líder y no se le pasaba ni un intruso. Ese día Trío estaba muy cansado porque la noche anterior había tenido que ser guardián, mientras los demás dormían o se alimentaban, pero era necesario mantenerse despierto porque la selección tenía que ser muy precisa. Como ya lo dije, habían muchos, más de los que habían en años anteriores, pero eso fue la causa de que los depredadores los estaban acechando y la única manada organizada era la de Trío. Esa manada, después de que pusieron en marcha su plan de defensa, no volvieron a tener pérdidas. Pasó ese día y no se seleccionó a nadie, tal vez porque todos les parecía sospechosos, y aún más, uno bastante perfecto. Era muy hábil, fuerte y joven, pero tenía algo que no le cuadraba a Trío. Era demasiado perfecto para ser verdad, y en definitiva no lo iba a dejar entrar. Al siguiente día se continuó con el proceso de admisión. Nuevamente se presentó aquel venado sospechoso. Nuevamente Trío le dijo que nunca sería parte de la manada y que ni se molestara en insistir. Aquel venado no sonreía. Su mirada picarona decía que algún día lo tendrían que aceptar. Se sentía el mejor y quería estar en la mejor manada. Ese día también terminó y no se eligió a nadie, tal vez porque Trío se indispuso y ya nadie le parecía competente. Pero al terminarse la jornada ocurrió algo inesperado. El venado encargado esa semana de vigilar mientras los demás se alimentaban se quedó dormido y no vio que un grupo de payasos se acercaba. En total raptaron a 3 venados, una madre y sus 2 crías pequeñas. Seguro las debieron llevar al circo para que había en la ciudad. Esos venados raptados eran la familia de Trío. Al enterarse de esa noticia se puso muy molesto con el que se quedó dormido y lo despertó de la manada. Ahora Trío tendría que ir en busca de su familia y asignarle a alguien más la responsabilidad de seleccionar a los venados nuevos. Trío seleccionó a su sucesor, un venado bastante audaz, pero que nunca había tenido experiencia seleccionando buenos venados. Le advirtió de todas las trampas que se recibían al seleccionar, pero le dio muchos tips para hacerlo bien. Trío tenía que confiar porque estaba en juego la vida y el bienestar de su familia. Durante la ausencia de Trío, el sucesor seleccionó a 20 nuevos venados, entre ellos aquel venado misterioso que insistió por tercera vez. Por fin hacía parte de esa manada, cumplió con lo que se propuso. Pasaron 2 meses y todo estaba marchando de maravilla. El venado misterioso hizo tan bien su trabajo que la manada lo eligió como líder mientras llegaba Trío. Pasaron otros 2 meses y por fin volvió Trío con su familia. Llegaron un poco delgados, pero a simple vista estaban bien. Él les contó que fueron meses muy duros mientras se ganaba la confianza de los payasos y así poder escapar con su familia. Esto se les dijo para que de ahora en adelante se tuviera más cuidado. Lo primero que hizo fue presentarle a los nuevos venados. Era demasiado para su gusto de Trío, pero ya habían pasado muchos meses y había dado la talla. Los entrevistó a todos, incluso al venado misterioso. No lo reconoció ni se acordaba, pero seguía siendo la misma desconfianza. Aquel venado tenía una mirada misteriosa. Se podía ver que tenía una mirada de burla y eso no era bueno para la manada. No era un buen ejemplo. Además, lo había reemplazado sin tener ninguna experiencia y lo debió haber hecho bien, porque los demás lo habían elegido como líder. Pero eso ya estaba por cambiar, porque él ya estaba allí y se iba a acercar con nuevas y estrictas reglas, y si aquel venado de la manada misteriosa no estaba de acuerdo, se podía ir. Todo volvió a la normalidad. Trío tenía el control y había pasado un año desde aquel accidente.
Todos colaboraban y eran muy despiertos. Todos se sentían felices de pertenecer a una manada. Eran unos venados muy nobles, excepto el venado de la mirada misteriosa. Aquel era muy rebelde, quería sobresalir, quería seguir mandando a los demás, pero cuando Trío quería sacarlo de la manada, los demás intervinieron y no dejaron que se fuera. Trío no tenía un motivo real para sacarlo en contra de los demás, pero seguía desconfiando de él y no permitiría que lo reemplazaran por completo. No aceptaría seguir órdenes de uno parecido. Se sacaba el tiempo de cacería, cada año debían prepararse para esa época, debían ser mucho más estrictos, todos estaban de acuerdo porque no querían ser devorados o cazados por nada ni nadie. Una noche, mientras Trío estaba en la manada, un cazador se acercó tanto que logró herirlo antes de que pudieran correr. Los demás se dieron cuenta y salieron corriendo para esconderse. El único que quedó para defenderlo fue el venado misterioso. No sé cómo convenció a los más fuertes de que rodearan al cazador y lo asustaran antes de que llamara a los demás humanos. Esa fue la estrategia que les funcionó. El cazador nunca había visto a un venado así, de furioso y a los demás como si fueran perros con rabia. El cazador corrió muy lejos y la manada de venados tuvieron el tiempo para huir y cambiarse de hábitat. Trío estaba muy agradecido con el venado misterioso, lo salvó a su familia y a la manada completa. Tuvo que reconocer que también era un buen líder y era tiempo de que entre los dos se ayudaran para estar a salvo. A partir de ese momento, la manada tuvo 2 líderes. No se volvieron a presentar accidentes o ataques. Trío aprendió a confiar. Todos estaban a salvo y tuvo que ofrecer disculpas por criticarlo y desconfiar de él solo por su mirada.